Hola, buenas noches. Yo creo que esta semana se produjo una noticia preocupante en Chile. En el Congreso votaron en contra y le tumbaron al presidente Gabriel Boric su reforma tributaria. Una reforma tributaria que apuntaba a incrementar la recaudación, pero en las capas más altas de la sociedad chilena, a las fortunas que alcanzan alturas siderales, para obtener en un puñado de años la posibilidad de financiar, de tener fondos para financiar una serie de reformas que abrirían a sectores mucho más amplios de la sociedad el sistema de salud, el sistema de pensiones, el sistema de educación. Creo que hay un consenso, incluso más allá de las fronteras de Chile, de que el talón de Aquiles del modelo chileno, que ha sido exitoso en muchos aspectos, está en la fuerte desigualdad y que reequilibrar la sociedad chilena o buscarla hacer más equilibrada en términos sociales es una necesidad, ¿no? No es anticapitalismo, no es una revolución, no es dar vuelta a todo, ¿no? Es simplemente corregir aquellos aspectos que puedan permitir avanzar hacia mejores niveles de equidad social. Yo creo que la reforma tributaria que planteó Gabriel Boric no era fruto de ideas o visiones radicalizadas, en modo alguno se lo puede asociar a un patear el tablero del sistema y volver a rehacerlo todo, en modo alguno, desde mi punto de vista, se puede ver en esa reforma, en ese intento de reforma que acaba de fracasar porque se lo rechazaron en el Congreso, una reformulación en términos extremos o desde posiciones ideológicas duras. Gabriel Boric habrá entrado por la puerta del antisistema que hoy se abre en muchas democracias del mundo, incluirá en su coalición al Partido Comunista, que solo había formado parte de un gobierno allá a principios del 70, el gobierno que encabezó Salvador Allende, pero la verdad es que Boric, incluso antes de ser presidente, desde que llegó a la legislatura, desde que llegó al Congreso como legislador, empezó a mostrar bastante realidad, bastante racionalidad, bastante pragmatismo, empezó a acercarse al centro. Y esta reforma me parece que estaba más cerca del centro que de la radicalización que algunos sectores duros e ideologizados, en este sentido, del espectro conservador chileno han querido pintar. Y esto es preocupante. El enfoque de que la reforma tributaria propuesta por Boric el nada era una visión radicalizada, ideológica, anticapitalista, más allá de lo que yo opine, es lo que está planteando la OCDE, la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo. No está avalada por talibanes ideológicos de las izquierdas del mundo, no, por la OCDE. Y sin embargo se la tumbaron. Y a mí empieza a preocuparme que Gabriel Boric empiece a encontrar trabas por todos lados, empiece a encontrar situaciones que lo empujen hacia la ingobernabilidad, porque detrás de eso pueden venir males mayores. La historia lo explica, la historia lo argumenta y lo demuestra. Hay personajes en la historia del siglo XX que fueron tratados como comunistas, como gente que estaba atacando el capitalismo,
por haber querido hacer correcciones que era lógico y necesario hacer, era importante hacer. Un ejemplo lo tenemos en la mismísima Argentina, tal vez varios ejemplos tenemos en Argentina, pero el más visible de todo es el presidente Arturo Umberto Illia. Lo tumbaron casi de un tincazo, no salió la sociedad a defenderlo en las calles, se había impuesto el rótulo de que era la tortuga, que no hacía nada bien, que no gobernaba, que no había resultados de ningún tipo. Bueno, la verdad es que se estaba enfrentando con algunos intereses, pero lo hacía desde una posición sana, desde una posición lógica. Describir a Illia como un comunista o como alguien que, por haber enfrentado ciertos intereses de los laboratorios, de los poderosos laboratorios en ese momento, algunos le pusieron rótulos que para nada merecía y que no tienen que ver con la realidad. Argentina perdió un presidente decente, inteligente y que estaba gobernando bien, ¿no? Porque el sabotaje empezó a ser desde todos los ángulos, desde todos los rincones y terminó en un golpe de Estado militar. Otro ejemplo que se podría poner en la historia de América Latina es Jacobo Arbenz. Jacobo Arbenz, que llegó al poder a mediados del siglo XX en Guatemala, era un reformista, pero totalmente moderado. No era un revolucionario, no era un izquierdista de tendencias anarquistas, ¿no? Simplemente hizo una serie de reformas, algunas de las cuales quedaron en contraposición con los intereses de la United Fruit, aquella poderosísima compañía bananera norteamericana que estaba acostumbrada a levantar el teléfono y darles órdenes a los presidentes del Caribe y de América Central. De ahí viene el mote de republiqueta bananera, ¿no? Del poder que tenía para gobernar por sobre los presidentes en los países del Caribe y de América Central, la compañía bananera United Fruit. Fue la United Fruit la que pagó campañas a través del periodismo en Estados Unidos para asentar la idea de que Jacobo Arbenz era un comunista, ¿no? Era un comunista y que iba a crear en Guatemala un comunismo que iba a irradiar hacia toda América Central y luego hacia el Caribe. Era descabellado, no tenía nada que ver con la realidad. Eran reformas que le hubieran hecho bien a Guatemala y que de haber triunfado, en vez de haber sido derrocado por un golpe de Estado auspiciado o azuzado desde la prensa norteamericana, comprada por la United Fruit, ejecutado por la CIA a través del coronel Castillo Armas, un personaje oscurísimo, que lo derrocó en 1954, de haber triunfado en lugar de ese infame golpe de Estado, las políticas reformistas hacia una sociedad equilibrada que proponía Jacobo Arbenz, tal vez nunca hubiera habido una revolución comunista en Cuba, tal vez la vida y la historia hubieran sido mucho más amables, mucho menos turbulentas en la América Central desde la segunda mitad del siglo XX. La caída de Arbenz, ¿no? Que había sido descripto arteramente, que había sido deformado en las descripciones que se hacía de él, porque se lo había instalado como un comunista que venía a terminar con el capitalismo y no era más que un reformista que proponía una sociedad más lógica, una sociedad más sana, una sociedad más equilibrada. No vaya a ser que Boric termine sumándose a esa lista en las que están Arturo Umberto Illia, en la que está
guatemalteco Jacobo Arbenz. Sería un grave error, uno más, iniciando un capítulo negro en la historia latinoamericana. Boric ganó la elección y ganó proponiendo reformas para una sociedad más equilibrada. Ninguna de las reformas que está proponiendo implica patear el tablero y hacer anticapitalismo. No está proponiendo nada de eso. No lo digo yo, lo dijo la OCDE. Que en la historia no se repitan errores que a la región le han costado muy caro.